Vamos a hablar un poquito de Skinner, ¿va? Burrus Frederick Skinner. Este personaje, pues, fue un psicólogo gringo, ¿no? Estadounidense, cuya teoría redefinió el campo de la psicología al desplazar la explicación de la conducta desde los reflejos involuntarios, que eran los postulados de Pavlov, hacia el análisis funcional de las acciones voluntarias y sus consecuencias. O sea, pasó desde lo involuntario a la voluntad. Que hace que haga lo que haga, ¿no? ¿Qué es lo que me hace comportarme de una forma? Y de igual forma, ¿no? Igual que Pavlov, aun cuando no fue un filósofo, su obra tiene profundas implicaciones para la filosofía de la mente, control social. De hecho, tiene una novela, no la he leído, pero ahí la tengo en mis listas a leer próximas, que se llama Walden 2. ¿Alguien conoce esa obra? Bueno, esta obra habla de ficticio en el cual, pues prácticamente es como un anarquismo, ¿no? No existe el Estado, todo funciona y pues bueno, suena muy interesante. Y particularmente porque acá en Sonora hay una comunidad que este tipo de filosofía de Skinner. Se llama Los Horcones. No sé si lo habían escuchado, pero ahí se los dejo de tarea que investiguen un poquito acerca de los Horcones, porque es una comunidad que inicia como, si mal no recuerdo, centro comunitario de apoyo a personas con discapacidades, ¿no? Y creo que con discapacidades intelectuales en particular. Sin embargo, se fue ampliando ya a una comunidad, a una comunidad que funciona prácticamente, ¿no? Y de México y de Sonora en particular, tienen cierto grado de autonomía, o eso es lo que tengo entendido. Así que ahí se los dejo. ¿Por qué? Porque, pues, de nuevo, volviendo a lo que estábamos platicando, estudió esto. Ana, de hecho, tiene muchos libros que habla de esto, ¿no? Y la ética del control social, o sea, ¿en qué consiste este control social, verdad? Que su contraparte, la contraparte de Skinner sería Watson, ¿no? Watson sería quien llevó a Skinner y control social, pero ya más adelantito lo vamos a ver. Skinner, Skinner defendió que el comportamiento humano no es producto de una voluntad interna que nace de la nada, que espontánea, que se origina y todo, ni tampoco el comportamiento humano es producto de entidades mentales como el yo, la conciencia, como algo como una voluntad nuevo, innata. Contingencias de reforzamiento. ¿Qué quiere decir esto? El comportamiento humano eh, es producto del contexto y qué tanto este contexto me refuerza comportamiento. Y entonces esto hace que una conducta se mantenga, ¿no? El reforzador. Sin embargo, estas contingencias, este contexto, también puede hacer que mi conducta cambie o que se desaparezca según la... Digo, no solamente reforzadores, sino perdón, no solamente la aparición de los reforzadores, sino también la aparición de castigos o la ausencia de reforzadores también. Entonces, lo que Skinner hace es formular una postura antidualista. Y hasta ahí vamos muy bien. ¿Por qué? Porque yo pienso que ya es hora de dejar el antimentalismo o el dualismo muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy presente en el 19 como pues en la actualidad. No solamente como crítica al psicoanálisis, porque el psicoanálisis también tiene cosas muy buenas, sino una crítica muy significativa ¿cómo se le llama? Al idealismo, ¿no? De las ideas,
¿no? Que pues actualmente gobiernan el mundo, ¿no? El idealismo en general. Entonces Skinner hace esta postura anti-mentalista y individualista como, como principal característica, ¿no? La idea por encima de la materia, ¿no? Y ojo, porque entendido materialismo, la materia no solamente en sentido físico-corpóreo, sino van a ser otras cosas que no sé si la vamos a ver en esta presentación. No recuerdo si escribí algo al respecto. Entonces, los estados internos eran solamente una forma primitiva, una explicación causal, un significado a las cosas, ¿no? Y bueno, esto es, pues considero yo que tiene muchísima verdad, porque no es lo mismo sentirse triste porque fallece un familiar acá en Hermosillo, que donde estén ustedes. Distinta, ¿no? En China, por ejemplo, o en una tribu en el África, no sé, ¿no? O sea, va a ser muy distinto cómo nos relacionamos con las emociones y qué nombre le ponemos a esas emociones. Y sino cómo es que se hacen estas emociones, ¿no? Es que se hacen estos significados. Hay un psicólogo español que se llama Marino Pérez Álvarez, que el problema, por ejemplo, los trastornos mentales son un hecho, sino cómo están hechos los trastornos mentales. O sea, el problema no es de su existencia, sino de por qué existen o cuál es el significado de que existan, para qué existen, ¿no? Con las terapias de tercera generación, el análisis funcional y bueno, pues todo este rollo que vemos más en la actualidad, que usualmente va, voy a decirlo, en contra de hoy podemos aprender que no están tan alejadas unas de otras como aparentan, al menos no de manera esencial. Pero bueno, ya eso son mis coordenadas, ¿no? Entonces, Skinner, donde los seres humanos no son libres, sino que están controlados por variables ambientales históricas, o sea, refuerzos pasados, o sea, lo que me tocó vivir, mi historia de aprendizaje prácticamente, y variables ambientales, simulación del presente. ¿Qué quiere decir todo esto? De lo que habla es que mi comportamiento, mi conducta, no es libre en cuestión de que nace la nada, que tiene que ver con las cosas que me tocó vivir, ¿va? De mis refuerzos pasados, o castigos, o la ausencia de refuerzos, etcétera. O sea, por las variables que me tocaron vivir, sea muertes de familiares, no cumpleaños o no, carencias económicas, etcétera. Y cómo yo aprendí a interactuar o a comportarme con estos refuerzos pasados, o sea, con mi ambiente, relacionarme con mi entorno y pues esa es mi historia de aprendizaje, como les mencionaba. Y entonces, lo que yo aprendí en el pasado puede ser que en el presente se me presenten como sobregeneralización, entre otras cosas. Entonces, en el presente se me pueden presentar cosas similares y entonces mi conducta va a ser igual o similar a la que aprendí. ¿No? Y el río es solamente una ilusión cultural que oculta las verdaderas causas del comportamiento y dificulta la construcción de una ciencia objetiva de la acción. Skinner no intentó reducir la conducta al sistema nervioso ni a la fisiología.
Skinner propone un análisis funcional del comportamiento. O sea, lo importante no es lo que ocurre en el cerebro, sino la relación entre la conducta y amor. Que muchos resumirían esto como monismo, sin embargo, pienso yo que se puede ampliar un poquito más esta visión. Más pragmático que biológico era Skinner. O sea, era más del aprendizaje, como les menciono, antes desde el cerebro, ¿no? Y entonces convierte a la psicología en una ingeniería del comportamiento, capaz de diseñar que modelen sujetos, instituciones o sociedades completas y complejas. Amplio, porque entonces ya no estamos viendo cómo el comportamiento funciona de manera individual, muy resonante con el idealismo, ¿no? El idealismo es muy individualista, por así decirlo. Lo amplía a un sistema más complejo. Y es por eso que los sujetos, y en ese caso personas, pueden crear aparatos muchísimo más complejos como instituciones, sociedades, y pues ya pues, ahí les recomiendo esos dos libros, ¿no? Que como les digo, estoy a próximas de leer Walden 2 y también el otro libro de Más allá de la libertad y la dignidad, para entender un poquito de la filosofía de Skinner. Y entonces Skinner representa el punto culminante del naturalismo. Una psicología sin mente, sin introspección y sin metafísica. Y que esto no es comprender al individuo, sino predecir y controlar la conducta. Y pues bueno, su legado continúa siendo debatido, especialmente la neuroética, la manipulación social, la educación, la inteligencia artificial y el papel del condicionamiento en la vida moderna.